señal que nos une. La señal que nos une. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Red Chuquisaqueña de Comunicación. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. En estas fiestas de San Juan, no hagas fogatas. Los enfermos de COVID y los que se recuperan necesitan un aire puro y sin humo. Ellos aún tienen débiles sus pulmones. Los juegos pirotécnicos causan daño al medio ambiente y a nuestros enfermos. En San Juan, cuídame. Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. Hoy más que nunca, necesitamos respirar aire puro. No permitas que se contamine. De acuerdo con el reglamento de la Ley Municipal Autonómica 067/15, para la festividad de San Juan, San Pedro y San Pablo, queda prohibida la venta y el uso de juegos pirotécnicos que serán sancionados con 500 bolivianos y el encendido de fogatas con 1000 bolivianos. Queda prohibido el encendido de fogatas, quema de bosques y sustancias tóxicas, la venta y consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, la comercialización de embutidos y otros productos que no cuenten con registro sanitario y se encuentren fuera de la fecha de vencimiento. Seamos responsables con nuestra salud y nuestro planeta. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, sede del Bicentenario. Si tienes alguna sintomatología de COVID, acude al punto de diagnóstico más cercano. En el área urbana, contamos con 19 puntos de diagnóstico y 3 en el área rural que realizan pruebas antígeno nasal, pruebas rápidas y pruebas PCR. La atención es de lunes a viernes de 8 a 14 horas y en la Villa Bolivariana de 8 a 19 horas, sábados y domingos de 8 a 17. Gobierno Autónomo Municipal Sucre, saludable, en pie de lucha contra el COVID. Porque cuidamos su salud y su economía evitando la propagación del COVID-19, ahora puede cancelar sus facturas de luz en todos los bancos y sus sucursales. San Agustín Express de Farmacia San Agustín, cajas de Cesa en calle Ayacucho, pagos en línea por Evisa, Froden y Fienet. Pagando mes a mes, usted evita cortes del servicio. Recuerde que Cesa ofrece un plan de pagos a todos los usuarios que se ven imposibilitados de honrar el total de sus deudas. Pase por nuestras oficinas. No se quede a oscuras. Nosotros le damos luz a sus problemas. CESA, la energía del desarrollo. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN.
Circuito Electoral. Buenas noches amigos, gracias por seguirnos aquí en Sucre, en Chuquisaca, en Bolivia y donde llegan las señales también de las plataformas virtuales. Hoy vamos a tener un programa y les agradezco bastante, muchísimo por compartir nuestro programa. Yo estoy desde Sucre, Bolivia, está nuestro amigo Juan Cruz en la República Argentina y vamos a tener un invitado desde el Perú. ¿Cómo estás, Juan? Ten muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el Circuito Electoral y compartir este programa que lo vamos a hacer juntos. Muy buenas noches, Wilson. Siempre es un honor poder dirigirme al público de la histórica e hispana ciudad de Sucre, capital de Bolivia. Y realmente hoy nos convoca lo que está pasando en un país muy importante para nuestra región, y más aún para ustedes, los bolivianos, que es un país vecino, que es lo que pasa en el Perú. Ya pasaron más de 15 días sin presidente electo. Lamentablemente hubo desprolijidades de autoridades bolivianas, de autoridades argentinas, me refiero al presidente Arce Catacora y al presidente Alberto Fernández, que felicitaron a Pedro Castillo como si fuese el presidente electo. Y aún las autoridades electorales peruanas no confirmaron quién es el ganador de la segunda vuelta electoral disputada entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Por eso hoy hemos convocado al doctor Carlos Rivas Dávila, ex diputado de la República del Perú, ex ministro de Economía y actual presidente de la Asociación de Parlamentarios del Perú. ¿Cómo está, doctor Carlos Rivas? Buenas noches. Muy buenas noches, amigo Wilson. Realmente es un honor poder compartir con tan distinguidos periodistas, tanto de la República Hermana de Bolivia como de Argentina, como es Juan Cruz. Y la verdad que nos sentimos muy emocionados de poder ser entrevistados y dar nuestras opiniones sobre los temas que interesan no solamente al Perú, sino a los países hermanos del continente americano. Antes de que Juan Cruz empiece con las preguntas, quisiera preguntarte, Juan Cruz, ¿qué hora es en la Argentina? Tú estás en Buenos Aires, cuéntanos por favor. Así es, en Buenos Aires. Una hora más que en Bolivia, acá son las 18, y en Perú es una hora menos que Bolivia, así que esta curiosidad. Carlos tiene una hora menos que ustedes y yo tengo una hora más, pero lo importante es que a través de la computación, de la magia de internet podemos estar comunicándonos en 3 países distintos con 3 usos horarios también distintos. Esto es lo que nos deja también la tecnología y el avance rápido que ha habido gracias al COVID-19, porque si no era el COVID-19 probablemente estas tecnologías hubieran tardado un poquito más en desarrollarse. Carlos, allí en el Perú, ¿cómo está el tema del COVID? Bueno, se ha menguado bastante, aun cuando en la región Arequipa estuvo en los últimos días bastante pronunciados los contagios, pero ya prácticamente ha llegado a un nivel de meseta. Sin embargo, no podemos bajar la guardia porque se anuncia la tercera ola, en fin, y realmente ese es uno de los temas que preocupan porque afecta no solamente la salud, la vida y los efectos que generan sobre la economía del país son bastante significativos, ¿no? Que se suma pues a toda la crisis que estamos viviendo en la sociedad peruana en general. Juan Cruz. Sí, lo que le quiero preguntar a Carlos, porque genera mucha incertidumbre, no solo en los peruanos, sino en la comunidad internacional. Muchos expresidentes mostraron su preocupación. ¿Por qué no se conoce un ganador en las elecciones peruanas? Muchos están hablando de irregularidades, de fraude. Hay denuncias de que no se depuró el padrón a tiempo y figuran muchos muertos que lamentablemente aparecen como si hubiesen sido electores. ¿Qué es lo que está ocurriendo que aún no se conocen los resultados oficiales? Bueno, en principio lo que todos conocemos, hay una situación de polarización en el país porque
los resultados al final del organismo electoral, que es la OMPE, dio en el recuento de mesas ya escrutadas un ganador por una pequeña diferencia de 44.000 votos y 50.000, prácticamente 50% para cada uno de los candidatos. Se ha sumado a esto una situación de incertidumbre porque, como bien lo acaba de señalar Juan Cruz, pese ya al tiempo transcurrido, todavía no se sabe el resultado electoral. Hay objeciones de diferente naturaleza, no solamente de que han asistido gente que falleció hace algún tiempo, las firmas que no corresponden a los miembros de mesas en las cuales un candidato tiene, por decir, 200 votos y el otro candidato 0 votos, en fin, cosas de esa naturaleza que han sido revisadas por los jurados especiales y que la última instancia es la que define y es la autoridad suprema, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, hace un día prácticamente, el día de ayer, se generó una situación de grave crisis en el Jurado Nacional de Elecciones al poner a disposición su cargo porque no son renunciables quienes forman parte del Jurado Nacional de Elecciones, y quitaba el quórum a este organismo y no podía posibilitar el avance justamente de la revisión de las actas, ya no solamente observadas, sino que están siendo impugnadas por Fuerza Popular, que representa a la señora Fujimori. Pero el día de hoy, en horas de la mañana, el Jurado Nacional de Elecciones prácticamente cesó en sus funciones de manera oficial al abogado Arce, y en horas de la noche, hace poco, se acaba de conocer de que ya habría el juez suplente y permitiría reanudar nuevamente las discusiones sobre el levantamiento de las observaciones. Pero es por el lado interno. Sin embargo, hay otras posiciones de carácter internacional, por ejemplo, el Departamento de Estados Unidos, que ha emitido un comunicado oficial señalando pues que las elecciones han sido limpias y transparentes, contradice pues todos los hechos que nosotros al interior del Perú estamos comprobando. Y el día de hoy se ha ratificado también la misión de la OEA y de los miembros que han venido como observadores de la Comunidad Europea, señalando de que ha sido un hecho democrático, de que no ha merecido pues los cuestionamientos que estamos observando en el país. De manera que toda esta situación de zozobra está generando pues desconcierto en la población y sobre todo los efectos sobre la economía del país, que está determinando pues no solamente la paralización de las inversiones, la situación de la elevación del precio del dólar y con eso de los alimentos, porque importamos muchos productos de primera necesidad, y en fin, esperamos que próximamente y ahora con el reemplazo que se ha hecho del representante del Jurado Nacional de Elecciones pueda ya, ojalá en los próximos días, superarse esta situación y tener un presidente o presidenta de acuerdo con el resultado final que pueda dar el Organismo Nacional Electoral del Perú. Carlos, a ver, hablando de la gobernabilidad, en el Parlamento peruano, el que estuvo primero un poquito más del 15%, tiene minoría de parlamentarios. Keiko, que es la segunda, alrededor del 11%, un poquito más, también tiene minoría. Es decir, cualquiera de los dos que llegara a ser presidente del Perú va a tener una super minoría de parlamentarios. ¿Esto va a dar ingobernabilidad al próximo gobierno? Bueno, indudablemente sí, porque hay hasta 10 bancadas, o sea, que le llamamos bancadas a la representación que representan, valga la redundancia, los partidos políticos que participaron en la última contienda electoral. Efectivamente, por ejemplo, el señor Castillo, Pedro Castillo, tiene 37 votos más 5 de otro partido afín, entonces sumaría 41, y las fuerzas democráticas que están respaldando a la señora Fujimori, pues tendrían una cantidad como de 51 votos. Efectivamente, la ingobernabilidad estaría presente, pero hay que ver los efectos y consecuencias de cada uno de los posibles elegidos, podríamos decir, ya por el Jurado Nacional de Elecciones. Me refiero, si fuera el presidente, el señor Castillo, ellos tienen un planteamiento muy claro en relación a la Constitución
una reforma inmediata que implicaría pues prácticamente modificar los aspectos sustanciales, no solamente del régimen económico, sino de la parte política en lo que se refiere a las reelecciones, como hemos visto en Bolivia, los intentos y en otros países de quienes llegan al poder y quieren permanecer indefinidamente en este cargo, ¿no? En el caso de la señora Fujimori, indudablemente hay serios cuestionamientos por los antecedentes políticos, pero de todas maneras se manejaría dentro de un régimen de la Constitución actual del Perú, es decir, de una economía social de mercado. Entonces, la polarización no solamente se da en el lado político, sino también en el aspecto económico, y esto indudablemente se va a traducir en el Congreso de la República, y que consideramos que el único mecanismo para poder superar este impasse sería la convocatoria a un acuerdo nacional, porque si mantenemos la situación de polarización, indudablemente ninguno de los dos podría gobernar el país y entramos en una situación de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, que afectaría sobre todo a la gran mayoría de la población peruana. Entonces, acá el Poder Ejecutivo, el sector empresarial, los trabajadores, en un criterio técnico y de trabajo, podrían plantear justamente el enfoque no solamente para combatir el tema de la pandemia, producto de la presencia del COVID, ¿no?, sino también enfrentar la crisis económica que ha sufrido el país, resultado también de esta situación. No olvidemos, el Perú cayó en el Producto Bruto Interno a diciembre del año pasado en 11.1%, uno de los más altos de América Latina y del mundo. Y la recuperación que se estaba viendo en este primer trimestre del año, ya con un crecimiento del 3%, sin embargo, prácticamente ha sufrido una nueva caída a raíz de esta situación política que está viviendo el Perú. Quiero agregar algo, ya que Carlos es economista. Hay algo que preocupa en Perú, que es la subida del dólar. En las últimas décadas hubo una estabilidad de la moneda norteamericana con el sol peruano. ¿Nos puedes explicar un poco esta situación que preocupa? Y también se dice que muchos ciudadanos particulares están retirando sus depósitos bancarios en la moneda norteamericana. Claro, la situación es bastante clara en relación a la posibilidad que no se puede negar todavía hasta no tener el resultado final en el caso de ganar al señor Castillo. Mucha gente, teniendo en cuenta los ejemplos de Venezuela, los ejemplos de Cuba, etcétera, entonces están convirtiendo nuestra moneda nacional, que es el sol peruano, a la moneda extranjera, que es el dólar americano. La mayor demanda encarece justamente esta situación y hace que vaya elevándose el precio del dólar y la situación de zozobra. Hay muchas empresas y gente ciudadana que está retirando sus dineros de bancos y remitiéndolo al extranjero. Y para evitar justamente que se supere el precio del dólar, que en los últimos días llegó a los 4 soles, siempre estaba en un promedio de 3.50 y a 3.70, en fin, pero esta situación de zozobra económica ha significado la elevación del dólar, y el Banco Central de Reserva, que es el organismo regulador justamente para evitar esta elevación desmedida en el mercado, ha significado para el Perú una disminución del orden de los 10.000 millones de dólares en pocos días de nuestras propias reservas internacionales. Como ustedes podrán ver, los efectos son bastante duros para la economía nacional. Pero al subir el precio del dólar, suben también el precio de los alimentos, sobre todo los que importamos. El caso del trigo, ha subido el pan, ha subido el aceite, los fideos, el arroz y muchos productos que somos deficitarios, aunque los produzcamos, pero no en las cantidades suficientes para poder atender a la mayoría de la población peruana. Entonces los efectos realmente generan no solamente el tema de la incertidumbre y todo lo que se acaba de mencionar Juan Cruz por el efecto de la elevación del dólar, sino la inestabilidad. A esto se suma la falta de inversión. O sea, hemos subido más o menos, hay más de 2 millones de desocupados producto de la pandemia y de la crisis económica. Los índices de pobreza han aumentado. Los últimos registros oficiales
del Instituto Nacional de Estadística del Perú señalan hace menos de un mes que los índices de pobreza han subido del 20% al 31%. Esto significa pues cómo la población del Perú está pasando por momentos bastante críticos, por eso que señalaba, cualquier gobierno que asuma el mandato a partir del 28, cualquiera de los dos candidatos, el 28 de julio, que es el aniversario patrio, y que a su vez celebramos los 200 años de la independencia del Perú, celebramos el bicentenario, nos encuentra en una situación muy difícil, y la única forma de enfrentar esto creo que sería con una convocatoria de amplia base para poder superar la difícil situación por la que atraviesa el pueblo peruano en estas circunstancias. Sin embargo, Carlos, algo se quiere, pero a veces no se puede. Y con gobiernos débiles, como va a ser el próximo gobierno, hay procedimientos como hubo con Pedro Pablo Kuczynski para quitarle el mandato, y también con el expresidente del Perú. ¿Cuántos votos se necesita para quitar la confianza? No sé qué nombre le dan a este procedimiento. Sí, efectivamente, eso es una mayoría calificada, que se le llama en el Congreso de la República, de 87 votos. En la composición total del Congreso es de 130 congresistas que forman parte del Congreso de la República. Indudablemente, por ejemplo, si fuera el presidente, el señor Castillo, y presenta un programa radical que no sería aceptado por la mayoría de los congresistas, significaría que no se le otorgue la confianza a la propuesta que presente ese gabinete. Esto implicaría, pues, un primer retiro de confianza. El presidente de la República tendría que cambiar la totalidad de los miembros de ese gabinete y formar otro gabinete. Si él quiere plantear también, todavía con posiciones mucho más radicales, como hemos estado viendo en su plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, de las nacionalizaciones, de hidrocarburos, de medios de comunicación, de todos los sectores estratégicos de la economía, y en cierta forma la confiscación de los recursos fundamentales del país, aun cuando se han venido negando en los últimos días y se ha dicho no, eso era un planteamiento, ahora estamos con una propuesta diferente del Bicentenario contra la corrupción, pero finalmente nadie garantiza que lo que se dice en una campaña electoral se pueda realizar ya en el mandato en sí. Entonces eso implicaría una posibilidad que no estaría descartada de quizás un cierre nuevamente del Congreso, aun cuando el presidente, el señor Castillo, ha señalado de que tendría que convocarse a una asamblea nueva, una asamblea constituyente para tener una nueva constitución diferente a la que tenemos actualmente en el país. Y eso sería totalmente de índole socialista, que llega justamente a las características de la constitución cubana o venezolana. Y eso no es nada que estemos nosotros quizás señalando cuestiones que no son cercanas a la verdad, están presentadas en el propio documento que obra en el Jurado Nacional de Elecciones como propuesta del plan de gobierno de este candidato. Entonces, la situación es muy difícil, esperamos que la sensatez prime en estas circunstancias y que ojalá ahora, luego de este remesón que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones, se lleguen a escrutar, se levanten las observaciones, los cuestionamientos que se han venido dando de todas las irregularidades, se habla de fraude, incluso se está solicitando al presidente Sagasti que igual como se hizo en Bolivia, la presencia de una auditoría de carácter internacional a la OEA para poder revisar el software y se vea realmente si ha habido o no irregularidades, porque estamos sí convencidos, cualquiera que sea el ganador o ganadora, el perdedor no va a aceptar y va a decir ha habido fraude, se ha favorecido. Si es el señor Castillo, la señora Fujimori se va a oponer, y si fuese viceversa, igual. Y la única posibilidad y salida, no solamente real, como la ha planteado el grupo de expresidentes latinoamericanos que preside el grupo IDEA, el presidente Pastrana, y creo que fue entrevistado por Juan Cruz en una de
brillantes entrevistas que tuvo últimamente, planteó justamente el tema de la convocatoria a una auditoría internacional. Indudablemente esto depende ya del presidente de la República, que no podríamos garantizar que lo solicite o no a la OEA, como ocurrió en Bolivia, y que dio una salida y justamente evitó que continuara el expresidente Evo Morales de manera indefinida y con todos los problemas políticos que todos conocemos, ¿no? Entonces, esa sería la otra posibilidad que se está demandando en estos momentos en el Perú, dado de que no hay una garantía de imparcialidad del comportamiento de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en Perú. Juan. Sí, sería interesante agregar cómo se llegó a esto. Recordemos que se polarizó mucho la elección. Había 18 candidatos, incluso en el debate presidencial se tuvieron que hacer en 3 tandas de 6 candidatos. El voto fue muy polarizado, no había una legitimidad de origen en ningún candidato. Y también otro tema lamentable, 6 meses antes de la elección, luego de la vacancia de Martín Vizcarra, asumió constitucionalmente el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino de Lama. Hubo marchas diciendo que fue un golpe de Estado cuando fue una sucesión constitucional como la que actualmente tiene el presidente Sagasti, y renunció porque el presidente Merino iba a garantizar una transparencia en el proceso electoral. Y hoy en día el expresidente Vizcarra con el presidente Sagasti más los grupos de izquierda están favoreciendo a que la comunidad internacional, por desconocimiento o por intencionalidad política, presione para que se reconozca a Castillo como presidente electo, porque recordemos que Nicaragua, Argentina y Bolivia dieron la felicitación a Castillo como presidente electo cuando no lo es. Lo mismo hizo el expresidente Mujica, el expresidente Lula da Silva y el expresidente Evo Morales. Por eso es muy importante analizar estos temas, porque estos grupos radicales querían la salida de Merino para enturbiar el proceso electoral y por qué la comunidad internacional, sobre todo los que ideológicamente se identifican con el candidato, están metiendo presión cuando realmente los peruanos tienen que decir quién es su presidente y aún no está nada dicho. Sí, efectivamente es muy cierto lo que acaba de señalar Juan Cruz, como los antecedentes de este proceso electoral de la segunda vuelta que le llamamos aquí en Perú, que se realizó el 6 de junio, frente a las elecciones generales en las que participaron 18 partidos políticos el 11 de abril. Pero aquí hay también una cuestión que llamó mucho la atención. El señor Castillo no estaba entre los favoritos, incluso faltando 3 o 4 días antes de las elecciones del 11 de abril, él figuraba con 2.78%, y el mínimo para superar la valla electoral es de 5%, y habían otros candidatos que estaban en el orden del 11%, del 10%, etcétera, que eran prácticamente los favoritos, y resulta como sorpresa que se anuncia a través de CNN Internacional en Estados Unidos que pese a ya estar prohibidas las encuestas en Perú, faltando 48 horas, en la víspera se señala de que entrarían en una segunda vuelta el señor Castillo y la señora Keiko Fujimori. Entonces, esto sorprendió para muchos y al final se corroboró con los resultados oficiales que dio el organismo electoral. Entonces, han habido muchas cosas que, como señalaba y ahora es motivo de la preocupación, que se podrían conocer a través de una auditoría internacional, que la vemos bastante difícil porque creemos que el presidente Sagasti no lo va a solicitar. Él también tiene las simpatías por el lado del candidato presidencial y difícilmente lo puede hacer, pero al final consideramos que esa sería la solución. Hoy día han habido conferencias de prensa de varios partidos políticos democráticos exigiendo o solicitando esta presencia de auditores internacionales que superarían todas las deficiencias y las denuncias que se han venido formulando de los votos, de la presencia de quienes no figuraban en los padrones, incluso de fallecidos, como mencionamos al comienzo de la intervención, etcétera, ¿no? Entrando a revisar el software
toda la parte técnica y con la presencia de los personeros de ambos partidos, y creo que ahí sí, con un arbitraje internacional, quien pudo haber ganado o perdido tendrá que ser reconocido, pero acá la situación todavía sigue siendo polarizada, de mucha incertidumbre, vuelvo a señalar, y la verdad que seguimos en una situación de un compás de espera que esperamos que llegue muy pronto a solucionar, ver cuál debe ser el nuevo rumbo que asume el país a partir del 28 de julio, que es la fecha de la independencia y la transmisión del mando del presidente que sea elegido. Pero estamos a un mes y un poquito más de este 28 de julio, y en este tiempo deben darse a conocer los resultados, la auditoría duraría más tiempo. Lo que me decía, renunció un miembro del organismo electoral del Perú, ahora está el suplente. ¿Podría crearse un empantanamiento si renuncian otros más? Por supuesto, y eso generaría ya una situación de crisis, porque de acuerdo con la Constitución Política del Estado, el artículo 187 señala que la representación es de 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, cargos irrenunciables. Por eso que no ha podido renunciar, sino puso su cargo a disposición de manera ya incondicional, y ha sido ratificado y repuesto ahora. Esperamos que el comportamiento el día de mañana no sea también de una renuncia, porque lo que ha motivado en la larga carta que envía al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Arce, señala la notoria imparcialidad a favor de un candidato que, aun cuando haya los planteamientos de carácter constitucional para actuar con rectitud y de acuerdo con la verdad, este organismo no garantiza justamente en la composición que se tiene de 3-1, porque siempre el doctor Arce era el voto opositor a los 4 miembros, porque incluso los 5 no se llegaron a completar, que es el representante del Colegio de Abogados, y entonces el señor Salas Arenas, que es el presidente del jurado, tiene el voto dirimente, y ese voto dirimente sabemos que está favoreciendo a un candidato. Entonces todas estas cosas llenan pues a una situación realmente de incredulidad de la limpieza del acto electoral en sí. Y destacados abogados de trayectoria intachable, tenemos el presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, la doctora Lourdes Flores, que ha sido varias veces candidata a la presidencia, más que defender a la candidata Fujimori Keiko, es la defensa del sistema democrático y sobre todo de la limpieza y del respeto a la voluntad popular, que prácticamente no se ha presentado en esta oportunidad. Ese es el gran reto. O sea, no es que la población mayoritariamente haya votado por la señora Keiko por su respaldo a su persona. Ella ha sido muy cuestionada. Sin embargo, era una polarización, o democracia o comunismo, o democracia o dictadura. ¿Qué es lo que? Entonces, la gente justamente llegó a aglutinarse y muchos partidos políticos han respaldado esta posición de defensa de la democracia, pero al final estamos empantanados en esta situación. Se ha detenido justamente por el sinnúmero de denuncias sobre irregularidades y que ahora ya se traducen en la palabra que no se mencionaba antes de electoral, pese a que los organismos, como bien decía Juan, lo contrario, porque ellos son veedores, observadores, pero no entran justamente a revisar los procedimientos que sí han sido cuestionados y presentados como pruebas fehacientes ante los organismos de los jurados especiales, que es la instancia previa a la definitiva que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Juan Cruz. Sí, realmente esta situación es preocupante, porque lo único que se sabe en el cronograma electoral que el 28 de julio el presidente Sagasti tiene que dejar el cargo, no puede ser prorrogado en el mismo. Muchos están hablando de que asuma el presidente del Congreso que se va a instalar también el 28 de julio. Otros
hablan de la nulidad del proceso electoral y convocar a nuevas elecciones. Realmente los plazos cada vez se achican más y es muy difícil buscar una solución justa y salomónica, porque gane quien gane, si gana Keiko va a tener medio país en contra, y si gana Castillo también. Realmente la crisis de gobernabilidad del Perú es inminente. Ojalá que no haya conflictividad social, muertos y heridos. Lamentablemente en los últimos tiempos hubo protestas sociales, hubo muertos, hubo heridos. Es un panorama muy triste y desolador en el Perú, que recordemos que era uno de los países más estables a nivel político y económico en nuestra región. Sí, es muy cierto lo que acaba de señalar Juan. Efectivamente, la estabilidad estaba prácticamente consolidándose en la parte política con la participación de los partidos, las discrepancias naturales que se dan en toda democracia, y en la parte económica pues era uno de los partidos o de las economías más sólidas, ¿no? Con un crecimiento, aunque no llegamos a una posición tan alta como fue con el presidente García en 2006, bueno, condiciones de la coyuntura internacional de cerca del 9%, pero estábamos en el promedio del 3 y 4%, que realmente siempre fue refrendado por los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿no? Como una economía sólida, pero hemos llegado en estos últimos tiempos incluso a incrementar el endeudamiento externo, no solamente para atender el tema de la pandemia, sino los problemas económicos y sociales que se está presentando en el país, que es otro de los temas críticos que tiene que enfrentar el nuevo gobierno, cualquiera que sea quien fuese elegido finalmente, ¿no? Porque es lo principal que tiene que atenderse, la salud y la economía, porque no funciona uno sin el otro. Es una situación como una ecuación indispensable. Ambas están ligadas. Si no hay salud, no hay una economía sólida. Si no hay una economía, también los problemas sociales, sobre todo la salud y de educación. También hemos tenido problemas muy serios porque muchos de los padres de familia no pueden atender la educación de sus hijos en las universidades, sobre todo de carácter privado, la falta de implementación de niveles tecnológicos, internet. Entonces la calidad educativa también ha bajado, los problemas sociales se han incrementado, y a esto se suma la crisis política. Indudablemente pues esperemos que esta situación, por el bien del país y sobre todo, como todos señalamos, y ahí sí hay una coincidencia, estamos para recibir el bicentenario y por lo menos hagamos un esfuerzo de tener una mirada positiva por el futuro del país, que es lo fundamental como en cualquier país del mundo, ¿no? Las nuevas generaciones son las que serían las más afectadas y por lo menos a ellos hay que darles un mejor futuro en lo que se refiere a bienestar, a desarrollo y a consolidación de lo que signifique pues las economías de estas familias, mayoritariamente de nuestra población. A pesar de haber tenido relativa estabilidad en el Perú, en el tema político, han cambiado gobiernos, han cambiado presidentes, pero en las elecciones se ha dado este fenómeno del 50% y un poquito más, y del 50% y un poquito menos en las últimas elecciones, no solo en esta, en las segundas vueltas, sino en la anterior también. Esto significa que en el Perú ya había esa división de los votos en el Perú, que ahora se ha ahondado por la dispersión en la primera vuelta. Sí, efectivamente, ya en la última elección nacional para elegir presidente con el economista Pedro Pablo Kuczynski, se vio esta situación y la señora Fujimori fue justamente una de las finalistas que no reconoció tan fácilmente el triunfo, ¿no?, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y pese a que tuvo una mayoría absoluta, como de los 130 congresistas, obtuvo 73 curules, imagínense, para poder sacar muchas leyes a favor del país. Sin embargo, primó la confrontación. Entonces todo esto ha ido deteriorando la situación política a un tema que no lo he mencionado, pero sí lo voy a tratar, por lo menos que es parte de los grandes problemas que tiene últimamente el Perú,
el problema de la corrupción, del que no es ajeno también en muchos países, pero concretamente en el Perú, los efectos que ha generado, por ejemplo, en los 2 últimos años son de cerca de 40.000 millones de soles, producto de la corrupción, por las coimas, por la presencia de empresas transnacionales, como el caso de Odebrecht, que ha generado pues una serie de problemas en la clase política, porque para ganar las obras, pues las llamadas coimas, el hecho de dar financiamiento a los partidos políticos con encargo, en el caso de ganar, cobrarse con el beneficio de las inversiones en obras públicas, se dan cuenta. Y empezaba, por ejemplo, una obra que se valoriza, por decir, en 5 millones de dólares, y al final, con las adendas y señalamientos de deficiencias técnicas, terminaba en 10, 15 o 20 millones. Entonces, ¿y ese dinero dónde iba? Justamente a la corrupción de las clases, no solamente políticas, sino también empresariales. Entonces, todo esto, como se puede ver, confluye en una situación bastante crítica que nosotros tenemos que afrontar. Evidentemente hay una pérdida de valores, la educación es fundamental justamente para recuperar, y este es otro de los problemas con mucha seriedad que viene entrando en la sociedad peruana. Tenemos que recuperar valor, porque lamentablemente y sin educación podremos ser un país que garantice un desarrollo con igualdad, con justicia social, etc. Juan Cruz. Una cosa curiosa y también lamentable de lo que está pasando en Perú es que está camino a pasar lo que está pasando en Bolivia, en Argentina, en otros países, la polarización. Parece que si uno critica algunas cosas de Castillo es de derecha o es fujimorista. Recordemos que Carlos Rivas Dávila es del Partido Aprista Peruano, fue discípulo del fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, y en la época del presidente Fujimori, el Partido Aprista Peruano fue perseguido. Incluso el Congreso, donde había varios apristas, entre ellos Carlos Rivas Dávila, fue cerrado. No es que uno, si critica a Castillo es de derecha, o si critica a Keiko es de izquierda. Lamentablemente, a veces la clase política quiere polarizar a la sociedad. Es como ocurre acá: si uno critica con razón al kirchnerismo, que tiene muchos puntos débiles, lo acusan de macrista. Y si uno critica al macrismo de kirchnerista, lo mismo ocurre en tu país. Si uno critica al gobierno, ¿qué le dicen? Que es pitita, que es golpista. Y si uno valora cosas buenas del gobierno, que dice que es masista, que es yuncu. O sea, lamentablemente se está generando un odio, una violencia y un enfrentamiento en la sociedad. Quieren enfrentar izquierda a derecha cuando uno trata de buscar lo positivo de cada ideología. Digamos, lamentablemente se está buscando un enfrentamiento entre peruanos, que ojalá esto no ocurra. Sí, evidentemente eso es la principal preocupación, que esta situación no llegue a generar un desborde social como el que hemos visto últimamente ocurrió en Colombia, ¿no? A raíz de la elevación de los impuestos a los productos de primera necesidad, o también las protestas que hubieron hace año y medio, 2 años en Chile antes de la convocatoria a la constituyente. Entonces, esta situación pues justamente puede desbordar en un punto que nadie quisiera pueda ocurrir. Incluso tenían alternativas aquí de movilización muy fuerte y de enfrentamientos, que aparentemente hay una relativa tranquilidad. Aquí en Perú hay una organización de trabajadores del campo, agricultores, que se le llama rondeos, en la parte norte del país, que es originado, que hacen justicia frente a la ausencia a veces de la policía o de los jueces, y que están respaldando al señor Castillo, y a ellos se han sumado también diferentes corrientes violentistas que últimamente han aparecido, no solamente de un organismo que se llama Movadef, que es el brazo derecho de Sendero Luminoso, sino de una organización islámica de un señor Quiroga que apareció recientemente y que realmente genera mucha zozobra por el discurso violentista que está generando justamente en la exacerbación de las personas frente a una posibilidad de esta naturaleza. Por eso que
la derecha y las organizaciones democráticas están movilizándose también para rechazar una situación de esta naturaleza, buscando sobre todo que prime el ambiente democrático y retorne la paz social para evitar llegar a esta situación que nadie quiere ocurre en el Perú. Y en este marco de incertidumbre para saber ya el resultado final de las elecciones en el Perú, ¿cómo están las instancias de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía? ¿Cuál es la tendencia del rol que puedan seguir? Bueno, también ese es un tema muy interesante que últimamente se ha puesto de manifiesto porque se han movido todas las posibilidades políticas, sociales y también se han tocado, como se dice, las puertas de los cuarteles, los oficiales en retiro, pidiendo de que ante un eventual triunfo del señor Castillo, pues ellos en defensa de la democracia pudieran irrumpir el sistema democrático. El presidente Sagasti apenas conoció esta extensa carta que respaldada por muchos oficiales en retiro, señaló y puso a disposición de la Fiscalía de la Nación para que se investigue, porque nadie tiene que estar, por más discrepancias que se puedan tener, solventando o alentando esta situación de violencia también que pudiera darse, irrupción del sistema democrático. Esperemos que, como han señalado incluso también algunos militares, sobre todo marinos, que pertenecen a un partido de renovación de uno de los candidatos que está en el Congreso de la República, que ellos serán, garantizan, ¿no?, sobre todo de que prime el respeto a la democracia y la institucionalidad se siga imponiendo. Es decir, también esto es bastante incierto, ojalá que no ocurra y sean respetuosos de la Constitución, porque al final en la propia democracia hay los mecanismos para solucionar y superar estos impases. Y creo que esto es lo más ponderado que podría darse. Ojalá esta situación no vuelva a repetirse en el país, ni en ningún país de América Latina, ¿no? Estamos cansados de dictaduras que, sobre pretexto de la estabilidad democrática, pues lo único que han hecho es favorecerse, enriquecerse y realmente romper los sistemas democráticos que, con todas las imperfecciones, son preferibles a cualquier dictadura comunista y que sea totalmente violentista, como lo hemos visto en Venezuela con miles o millones de migrantes que han salido producto justamente de un gobierno que no representa la democracia, sino que son portadores de dictaduras contrarias al sistema de convivencia democrática que debe primar en nuestros países. Juan Cruz. Sí, lo que dice Carlos también se da en el marco de debilitamiento institucional de los partidos políticos. Recordemos que el Partido Aprista Peruano fue fundado en México como Alianza Popular Revolucionaria Americana en 1924 y como Partido Aprista Peruano en el 30. En la década del 60 fue fundado el Partido Popular Cristiano, que no sacó ningún congresista en la última elección, el APRA no participó. O sea, esta crisis política también se debe al debilitamiento de las instituciones partidarias. Lamentablemente, esto es un mal que está ocurriendo en el Perú desde hace muchísimo tiempo y en varios países de la región. En este caso, se debe fortalecer las instituciones y también la militancia y el compromiso ciudadano que lamentablemente se está perdiendo. Sí, efectivamente esa es otra de las realidades que confronta la clase política en el Perú, porque los grandes líderes que hemos tenido en los diferentes partidos políticos, el más claro y como se reconoce el peruano del siglo XX, Víctor Raúl de la Torre, fundador del Partido Aprista Peruano, el expresidente Fernando Belaúnde Terry, el Front Popular, el doctor Bedoya Reyes, y muchas personalidades, incluso también del Partido Comunista, como don Jorge de Prado, eran gente que, pese a las discrepancias, primaban los ideales y no la lucha crematística por el interés económico, que es lo que ahora, aún llamándose marxistas, comunistas, les interesa más el dinero que los ideales. Entonces,
estamos también ante un vacío de poder político en el país. No se han generado nuevas promociones dirigenciales en ninguna de las organizaciones políticas partidarias, y realmente eso también es algo que preocupa, y esperamos pues que insurja una nueva clase, no solamente de jóvenes, sino que estén imbuidos del espíritu democrático y sobre todo buscando el bienestar, la justicia, evitar la desigualdad que existe en nuestros países, que no son temas tan fáciles de resolver, pero son fundamentales en la lucha cuando todos queremos aspirar a ser países desarrollados y no quedarnos simplemente en países primarios exportadores, vendiendo nuestras materias primas como hace más de 50 o 60 años. En cambio, países como el sudeste asiático y otros vertiginosamente han desarrollado y están diríamos así, impulsando el desarrollo a nivel mundial, países ya que han ocupado una posición expectante, y mientras nosotros seguimos siendo pues realmente los países que se quedaron, y esto no puede continuar. Por eso que los procesos de integración, en el caso de Aya de la Torre, era la unidad de los pueblos para hacer frente y fortalecer nuestras economías, creo que debe retomarse, y ojalá las nuevas generaciones asuman esta posición en defensa de los principios y del desarrollo de nuestros países, antes que los intereses crematísticos y particulares, que son los que están primando justamente en la mayoría de nuestras sociedades. Ya en el epílogo del programa, quisiera también tú, Juan Cruz, que nos cuentes cómo está el panorama en la Argentina. ¿Cuándo hay elecciones legislativas? ¿Cómo está la tendencia? ¿Cómo están los unos, los otros allí en la República Argentina, en esta última parte, Juan Cruz? Sí, es más o menos lo que está ocurriendo en el Perú y también ocurrió en Bolivia, que es el debilitamiento de los partidos políticos. Hoy prima más el protagonista antes que el programa. La gente sigue o al kirchnerismo o al macrismo y no saben ni los nombres de los partidos políticos. Lamentablemente acá se desvirtuó lo que era el partido justicialista, el peronismo. Yo soy peronista, pero esta gente de peronista no tiene nada. El peronismo se basa en la doctrina social de la Iglesia, es humanista y cristiano el peronismo, y esta gente está a favor del aborto. Y lamentablemente a veces la gente vota a uno por cansancio del que gobierna, pero no es así. En vez de elegir al mejor, opta por lo menos malo. Cuando ganó Macri era porque la gente se cansó del kirchnerismo, y ahora regresó el kirchnerismo porque la gente se cansó del macrismo. Lamentablemente hay mucha polarización porque los partidos o las ideologías que agrupa el macrismo y el kirchnerismo son las más conocidas, y es muy difícil cuando la gente no se compromete a nivel social y a nivel político, cuando escucha a través de los medios de comunicación que la política es sucia, que todos son corruptos, aleja al ciudadano común y a los jóvenes de participar. Pero como se dice, el mal está en los corazones de los hombres y no en las instituciones. Lamentablemente hay mucha gente que está alejada de la política y por eso ocurre esto. La elección va a ser a fin de año, una elección legislativa, se van a elegir diputados y senadores, en algunas provincias se harán con gobernadores, además también se va a elegir parte de las legislaturas provinciales y municipales, concejales, pero hasta ahora no se sabe qué va a ocurrir, pero lamentablemente se está polarizando mucho entre el kirchnerismo, que está demostrando que no sirve, y el macrismo, que fracasó. Es muy difícil que surja algo nuevo porque el acceso a la prensa, conseguir participación de la ciudadanía en un proyecto político nuevo es muy difícil, así que el panorama es incierto, a pesar de que hay mucho descontento con este gobierno. Cada vez agudiza más la crisis sanitaria, la crisis económica y además el cinismo del gobierno. Como dijo Carlos en un principio, no es la salud o la economía, es la salud y la economía. Cínicamente Alberto Fernández dice que le preocupa más la salud que la economía, pero si no hay buena economía, no hay buena salud.
y aparte también es hipócrita decir esto, porque es un gobierno que fomentó que se apruebe el aborto. Dicen que se preocupan la vida, pero aprobaron una ley para matar a argentinos en el vientre materno. Realmente la situación que vive Argentina es muy triste y muy lamentable. Ojalá que los argentinos abran los ojos y se den cuenta que ni el macrismo, que fracasó, ni el kirchnerismo, que está fracasando, son las soluciones. Así que es un panorama incierto y desolador, como lamentablemente está ocurriendo en el Perú. Gracias, Juan Cruz. Carlos, para terminar, ¿algo que quieras redondear? Bueno, en principio agradecer esta oportunidad de poder compartir con directos periodistas de Argentina y de Bolivia, de Sucre, y poder expresar algunas ideas de la realidad peruana que está confrontando en estos momentos tan difíciles para nuestra patria, que esperamos sean superados, que haya ponderación en la clase política, sobre todo en los dos candidatos que están justamente esperando la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones, y que volvamos nuevamente a encaminarnos por la senda del crecimiento y del desarrollo económico, única garantía para generar la disminución, diríamos decir, de las grandes brechas de desigualdad que existen en nuestros países. Creo que esa es la invocación que haría a partir de esta intervención que estamos sosteniendo para la audiencia de Sucre y del pueblo boliviano, esperanzados en que superemos estas crisis que se dan en muchos de nuestros países. Ahora le ha tocado al Perú y creemos que poniendo todo de nuestra parte lograremos levantar y revertir esta difícil coyuntura que se está presentando. Muchísimas gracias por la oportunidad y hasta cualquier momento. Yo les agradezco a Juan Cruz desde la República Argentina, le agradezco a Carlos Rivas desde el Perú, y a ustedes les invito a una cortita pausa y ya volvemos en el epílogo del programa. Circuito electoral. En estas fiestas de San Juan, no hagas fogatas. Los enfermos de COVID y los que se recuperan necesitan un aire puro y sin humo. Ellos aún tienen débiles sus pulmones. Los juegos pirotécnicos causan daño al medio ambiente y a nuestros enfermos. En San Juan, cuídame. Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. Si tienes alguna sintomatología de COVID, acude al punto de diagnóstico más cercano. En el área urbana, contamos con 19 puntos de diagnóstico y 3 en el área rural que realizan pruebas antígeno nasal, pruebas rápidas y pruebas PCR. La atención es de lunes a viernes de 8 a 14 horas y en la Villa Bolivariana de 8 a 19 horas, sábados y domingos de 8 a 17. Gobierno Autónomo Municipal Sucre, saludable, en pie de lucha contra el COVID. Porque cuidamos su salud y su economía, evitando la propagación del COVID-19, ahora puede cancelar sus facturas de luz en todos los bancos y sus sucursales. San Agustín Express de Farmacia San Agustín, cajas de Cesa en calle Ayacucho, pagos en línea por Evisa, Proden y Fienet. Pagando mes a mes, usted evita cortes del servicio. Recuerde que Cesa ofrece un plan de pagos a todos los usuarios que se ven imposibilitados de honrar el total de sus deudas. Pase por nuestras oficinas. No se quede a oscuras. Nosotros le damos luz a sus problemas. CESA, la energía del desarrollo. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN. Salvemos juntos nuestra cooperativa de telecomunicaciones Sucre. Edgar Marín es la garantía de vigilancia activa, honesta y propositiva. El 11 de julio, vota en la casilla 8. Cotes necesita gente nueva para salir adelante y volver a ser propiedad del socio. Edgar Marín, al Consejo de Vigilancia. Vota por el 8. 8.
te vayas a olvidar. Circuito electoral. Ya llega el momento de despedirnos. Quiero invitarles a ver este aviso de solidaridad podemos poner ya, con Milo Rojas, que va a tener un sorteo en el próximo 30 de junio. Van a sortearse varios premios y usted puede participar también con la solidaridad hacia Milo Rojas. Los automáticos están en la parte inferior izquierda de la pantalla. Ahí tenemos uno de los números, me van a ayudar a dar el 69, dígame nomás de ahí, 670807. A ese número pueden consultar para... el próximo domingo 27 de julio va a ser el sorteo, no el próximo 30 de junio, sino el 27 de junio, el domingo. Gracias, amigos, por la sintonía que nos han dispensado. Saludamos también, sabemos que en Sopachuy están con una campaña para un joven, para recibir, él necesita sangre del tipo O RH positivo, y se está haciendo una campaña también para un sorteo que habría en los próximos días para otro de los que son parte de la dirigencia cívica allí en Sopachuy. Lo mismo para Villavesia, hay un joven que también requiere apoyo, al parecer está saliendo del COVID, pero las condiciones económicas hacen que sea dificultosa su situación después del COVID en esta temporada de pandemia. Gracias, amigos, que les vaya bien, que tengan buena noche. Supereduca, comunicación escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.